Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Una mañana para tener a distinguidos hondureños que han aceptado el reto de trabajar en un consejo para atraer inversiones al país. Miren, revisando las portadas de los medios impresos, bueno, y de nuestros noticieros, solo quiero ratificarlo, porque nuestros noticieros, todos los de Televicentro, reflejan el gran golpe que nuestro país ha tenido. Y hoy, porque es una costumbre de nosotros revisar la prensa escrita diariamente y muy temprano de la mañana, nos encontramos con titulares como este, unas declaraciones de Juan Bendé, que es miembro de este consejo del que les hablo, que dice: tomará más de una década levantarse. Consejo consultivo no cobrará ni un 5 cuando el MICH, Consejo consultivo no cobrará ni un 5. Cuando el MICH, la altura máxima del Ulúa en Chinda fue de 8.97 metros, ahora de 13.74. 140 roturas tienen los bordos. En por lo menos un año estará reconstruida la red vial, señalan expertos de la Ingeniería Nacional. Y así nos encontramos con las secuelas de esta tragedia. Por ejemplo, el Heraldo dice: el PMA hace análisis del impacto de COVID, ETA y OTA. El periódico conversa con la representante regional del PMA, Miguel Barreto, tras hacer un recorrido por el Valle de Sula y otras regiones del país. Advierte que 2 millones padecen inseguridad alimentaria y 500,000 personas inseguridad alimentaria severa. No tienen que comer día a día. ¿Qué les parece este dato? 2 millones padeciendo de inseguridad alimentaria y 500,000 de personas de inseguridad alimentaria severa. Y así tenemos otros titulares como el de La Tribuna: expertos en riesgos, la reina es inhabitable. Habitantes deben aceptar que no pueden volver a la comunidad sepultada por Iota. Este es el principal problema que tenemos en este momento. Escuchaba a Ramón Matute con las noticias políticas, que hay problemas en los movimientos. Bueno, y está bien, porque es que miren, vamos a elecciones primarias e internas en marzo. Y los partidos y los movimientos tienen que organizarse. Ahora, para la democracia eso es importante, partiendo de la premisa que son los partidos la base de la democracia nuestra, con todo y sus imperfecciones. Pero sin demeritar lo uno o lo otro, en este momento la prioridad y lo más importante del país es comenzar a trabajar en función de rehabilitarnos y de recuperar lo que se ha perdido y recuperarlo de una mejor manera, sostenible. Y para eso el país va a requerir del esfuerzo de ese consejo que se ha nombrado. Yo diría que es la gente que tiene la mayor responsabilidad del país en este momento. Es la gente que tiene la mayor responsabilidad para ser capaz de elaborar todo un plan de transformación sostenible, presentarlo en el grupo consultivo y ser capaz con este plan que el mundo nos tienda la mano, nos crea una vez más y pueda ayudarnos financieramente a recuperarnos. Hoy tenemos un grupo de distinguidos miembros de ese consejo: don Gustavo Alfaro, don Moisés Starman, don Henry Merriam, está en Roatán, Islas de la Bahía, Milton Jiménez. Así que los dejo de inmediato con Gabriela Andino, el título del programa. Luego iríamos a la pausa para venir ya con el debate. Gabriela, bienvenida luego de 3 semanas de vacaciones.
Gracias, licenciado. Muy buenos días a usted, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que participe con nosotros en nuestras redes sociales certificadas. En el camino para recuperarnos de esta tragedia, hay hombres y mujeres que necesitan del apoyo nacional. @Frente a Frente HN en Twitter y Facebook, nuestras cuentas para que participe con sus opiniones, consultas y aportes. En el camino para levantarnos y recuperarnos de esta tragedia, hay hombres y mujeres que necesitan del apoyo nacional. El tema de hoy, en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa. Abrir tu cuenta de ahorro con la app Ficosa es tan rápido y sencillo como hacer clic en tu celular. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. Somewhere in my heart it's snowing. El mundo está cambiando, pero las ganas de sorprendernos, jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno con los Super Packs todo incluido, que por 150 lempiras incluye 15 GB de navegación y mucho más. Actívalo marcando *777 numeral opción 1. Claro que sí. En esta situación que estamos viviendo juntos, apoyamos al país para que todos continuemos operando de forma eficiente. La firma electrónica nos permite continuar trabajando de manera segura y confiable, apoyando a reactivar la economía, porque en Honduras somos capaces de grandes cosas y de avanzar digitalmente para ser un mejor país. En TechniSign estamos contigo para que a través del uso de herramientas digitales logremos nuestros objetivos de manera fácil, rápida y económica. TechniSign, tu identidad digital. Venga, hoy le tengo una buena recomendación. Para usted que sufre de reuma, artritis, le duelen las articulaciones, Artribión. Aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Para pasar por Circle K, las razones sobran. Como los toppings ilimitados para tu Big Dog, los snacks para ver la peli, los productos para cocinar rico o para dejar la casa bien guapa. Aquí atendemos tus transacciones como un banco, pero sin tanta fila. Y somos tu punto de partida para armarla con la familia desde casa. En fin, razones sobran. Pero si lo quieres, aquí lo tienes. Circle K. ¿Y vos? ¿Ya solicitaste tu nuevo documento de identidad? Yo estoy tranqui porque ya me preregistré en línea. Hiciste tu preregistro, ahora te falta completar el proceso e ir a enrolarte. ¿Enrolarme? Pero te digo que ya lo hice en línea. No, muchacho, ahora tenés que ir a un centro de enrolamiento porque te tienen que tomar la foto, la huella y tenés que poner tu firma. Y ese trámite solo de forma presencial lo puedes hacer. Ah, ya te entendí. Esta semana voy a enrolarme. Para mayor información ingresa a www.rnp.hn. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 8 de la mañana, si te interesa tomarle el pulso al país, conéctate al mejor foro de Honduras. Tienes una cita con el periodista Renato Álvarez en Frente a Frente. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo en su primera edición te brinda total cobertura. ¿Por qué no te enganchas con Amor Bravío? La historia de dos vidas desconocidas que se entrelazan en un mundo violento. Si lo que quieres es alegrar tu mañana con música, es tu oportunidad con Estéreo 1000 TV. Televicentro, mi gran compañía. Continuamos con Frente a Frente gracias a Laboratorios Movi. Alta tecnología, resultados precisos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, hoy tempranito, pues informándome en tunota.com y así debe hacerlo usted. Hoy tenemos la versión digital para que usted la pueda recibir en su celular, ya sea por correo o por WhatsApp. Manténgase informado con lo más importante de las noticias, Tu Nota versión PDF, hoy lunes 30 de noviembre. Así que descargue aquí la nueva edición PDF de tunota.com con las noticias más importantes de la semana. A propósito de ello, gobierno reconstruirá el país en 3 grandes segmentos, traspaso de ETA y IOTA. ¿Cómo funcionará? Aquí lo puede encontrar. Hondureños podrán continuar circulando sin restricciones por alerta roja en el país. Coronavirus, Honduras reporta 375 nuevos casos de contagio de la COVID-19.
La actividad económica de Honduras cayó un 9.5% en los primeros 9 meses de 2020 a causa de la COVID. Vacuna de Pfizer comienza a llegar a Estados Unidos a la espera de su aprobación de efectividad contra la COVID-19. Estas y otras informaciones, amplíelas ingresando a tunota.com. Recuerde que es su lugar en el mundo digital y por cortesía de Banco de Occidente, que le invita a descargar ya la aplicación de Banco de Occidente allí en su celular y de esa forma, sin salir de casa y gratuitamente, puede realizar todas las transacciones bancarias. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Los que vivimos en la región centro y sur sabemos el gran daño que el país ha sufrido por el impacto que los dos meteoros hicieron en nuestro territorio, en el occidente y en el norte, especialmente en el Valle de Sula. Sin relegar también la zona atlántica del país. Claro que lo sabemos, pero yo creo que no tenemos la dimensión completa porque esta vez nuestra capital no fue dañada. Cuando Mitch fue severamente dañada. En el sur hubo desbordamientos bárbaros también. Pero miren, esos dos meteoros, cuando la CEPAL entregue el diagnóstico, cuando entregue el informe del alcance de los daños, nos vamos a dar cuenta que nos hicieron un gravísimo daño similar o peor que Mitch. Dos meteoros en 15 días. Lo que pasa es que el país tiene que reanudar su actividad, todos, cada quien en su trinchera, desempeñar nuestras labores, pero poniendo en perspectiva realmente nuestras prioridades, el gran trabajo de Honduras, pero el trabajo prioritario de Honduras en este momento es recuperar todo eso. Yo no sé si habrá que construir esos barrios y colonias en los mismos sitios, en esas zonas vulnerables del Valle de Sula, o esta vez aprendimos la lección y una próxima construcción de viviendas en esas zonas será bajo un reordenamiento territorial. Pero el daño es gravísimo. Las pérdidas de nuestro Producto Interno Bruto son serias. Por eso, insisto una vez más, este Consejo que ha aceptado trabajar para atraer inversión, para atraer recursos a Honduras, rehabilitar y superar quizá mejor los daños a la infraestructura, a nuestros cultivos que nos han dejado estos dos meteoros, este Consejo que aceptó ese trabajo debe tener el respaldo nacional y comenzar a trabajar. Por eso saludo a don Gustavo Alfaro, ya lo conocen ustedes, participó en el Consejo Consultivo cuando Mitch, él fue secretario de la presidencia entre 1998 y 2002 en el gobierno del presidente Carlos Flores. Le doy la bienvenida y las gracias por estar aquí, don Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo mismo que a don Henry Merriam, que fue miembro o es miembro del grupo o consejo que integran 13 personas, incluido don Gustavo y otras que voy a mencionar en el transcurso del programa. Don Henry, bienvenido al programa. Muchas gracias. Don Moisés Starman, él fue secretario de Cooperación Técnica Internacional entre 1998 y 2002, también tuvo un papel muy importante en la consecución de recursos después de los daños de Mitch. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Moisés? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa. Gracias, es un placer tenerlo. Igual. Le preguntaba hace algunos minutos a don Gustavo, no para comparar, sino como para tener una perspectiva de las urgencias con que se está trabajando. 5 meses después de Mitch, entiendo que se instaló el grupo consultivo en Estocolmo, Suecia. Yo no sé si esas fechas las vamos a tener como referentes ahora con este nuevo consejo técnico previo a la instalación de un consejo consultivo o la situación es diferente. Creo que viene bien en este momento una introducción de ambos momentos, don Gustavo Alfaro. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Renato. La verdad es que nosotros debemos de retrotraernos un poco a lo que pasó con el Mitch, para que lo comparemos en alguna forma, porque hay elementos importantes de comparación. El Mitch fue una de las
aspectos de las tragedias más graves que hubo para el país en el siglo XX. El Mitch se paseó por todo el territorio nacional y, como usted bien decía, ocasionó daños en todo el país, en el sur de la República, en la capital, en el norte, sur, oriente y occidente. Los daños, según la CEPAL, se calcularon en 3.759 millones de dólares y a un costo de reposición de 5.000 millones de dólares. Lo que nosotros vimos del Mitch en la televisión fue lo que grabaron sus camarógrafos. Sí, así es. Mientras que ahora hay 5.000 teléfonos celulares que pasaron las informaciones en el momento en que se estaban produciendo. Y más aún, no solo el daño, sino que también los reclamos, la angustia, el dolor que estaban sufriendo todos los hondureños. Entonces ese elemento es un elemento diferente, aunque los daños también de estos dos meteoros en este mes, del mes pasado, los daños fueron realmente graves, especialmente en la zona norte, en el Valle de Sula, y también en el occidente y en el oriente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Porque no hay que inventar la rueda en esto, ¿eh? Es decir, hay que ir trabajando más o menos en la misma forma. Creo que las acciones fundamentales de inicio es la prevención. Este gobierno hizo una buena labor de prevención con IOTA. El hecho de que la gente evacuara sus casas, que es uno de los aspectos más dolorosos que le puede pasar a una persona, abandonar sus bienes, porque el bien se adhiere al alma de las personas, la tierra, la casa, los bienes que tiene, los muebles que tienen ella, etc. Pero aún así abandonaron sus casas para salvar sus vidas y eso fue una medida muy acertada. Desde luego que uno de los problemas básicos que se da es que la gente se va a vivir a los bordos. Esa gente toda se evacuó y afortunadamente el número de víctimas no fue tan grande como en el Mitch. En el Mitch estamos hablando de 7.000 muertes y alrededor de 9.000 desaparecidos. En este caso apenas llegamos a más o menos 75 muertos y más que todo por deslaves y derrumbamientos y no por el efecto del agua. Entonces, el otro elemento es que ya una vez que se hacen esas labores, lo primero es, ya cuando pasa, es la rehabilitación de los medios de las comunicaciones, de las carreteras, de lo que se pueda hacer de inmediato. Nosotros tuvimos que hacerlo inclusive en la telefonía fija, porque aquí se destruyó. Luego, después viene lo que es ya todo lo que se ha hecho. Este gobierno creó un gabinete de reconstrucción nacional, así como nosotros también lo teníamos. Y hay una percepción un poco equivocada en cuanto a las funciones de esta comisión. Nosotros lo que teníamos era un grupo de notables a los cuales le hacíamos algunas consultas esporádicamente sobre algunos temas incorporados en el plan. Yo me recuerdo que nosotros consultábamos mucho con don Chente William, con alguna otra gente así que eran ese grupo que conformaba el grupo de notables. En este caso, por lo menos a mí se me invitó a que participara en un equipo que iba a asesorar al equipo técnico que el gobierno ha integrado para preparar el plan de reconstrucción. Entonces, yo acepté en ese sentido, pero ahora estamos en un limbo, no hay una formalidad legal de este grupo, eso por una parte. En segundo lugar, no hay unas atribuciones específicas y entonces estamos encontrándonos con que algunos de los miembros del grupo han agarrado esto con mucho entusiasmo y me parece que está muy bien que se entusiasmen,
pero también hay que tener prudencia, porque ¿quiénes son los que se van a reunir con los sectores para consultar el plan? El gabinete de reconstrucción, no es esta comisión. Entonces, ahí es donde no se han definido los roles de cada quien, ¿verdad? Pero estos no van a conseguir plata tampoco. Quien va a conseguir la plata es el gobierno, es el gabinete de reconstrucción. Ese grupo no es grupo consultivo. El grupo consultivo es el que se va a reunir eventualmente en un país de Europa que decida ser anfitrión, que reúne a los organismos internacionales y a los cooperantes para que un país solicite apoyo financiero para financiar los desastres naturales. Bueno, diría que mis expectativas siguen siendo las mismas en ustedes, pero sí me preocupa cuando lo escucho que no hay claridad en los roles de este consejo, del gabinete de reconstrucción. Yo asumía, y creo que todos los hondureños asumíamos, que ustedes como consejo técnico, sí sé que no son consejo consultivo, pero que como consejo técnico iban a comenzar a evaluar el informe de la Comisión Económica para América Latina y los daños dejados por estos 2 meteoros y comenzar en un trabajo invitando expertos de diversas áreas a elaborar un plan de transformación sostenible. Esa es la percepción que tenemos. Ya se está elaborando el plan, pero lo está elaborando el equipo técnico del gobierno. El gobierno, cuando estábamos en el gobierno del presidente Flores, también teníamos un equipo técnico, que se llamaba UNAT en aquel momento, que era el que con la asesoría del BID empezó a elaborar el Plan Nacional de Reconstrucción Nacional. Y nosotros nos reuníamos con ellos periódicamente para darles los lineamientos y todo, y ellos nos iban informando del avance del plan. Y así se va a hacer ahora. El equipo técnico está escribiendo el plan. Yo creo que ya han avanzado y van a tener en esta semana el primer borrador del plan, aun cuando todavía CEPAL no ha entregado el informe de evaluación, sino hasta como el 11 de diciembre. Pero ya el plan está avanzando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, la idea era que nosotros se nos consultara sobre el plan, sobre los borradores que se estaban haciendo del plan. O que se están haciendo. Lo que se están haciendo. Entonces, eso es básicamente el rol nuestro. Pero nosotros no vamos a andar consiguiendo plata, no vamos a andar reuniéndonos con organismos internacionales, con los sectores mismos. Quienes se reúnen son el Gabinete de la Reconstrucción, y si quieren llevar a alguien de los grupos pues lo pueden llevar, pero no necesariamente ese es el rol que le corresponde. Muy bien, ¿así lo entiende usted también, don Henry Merriam? Sí, definitivamente. Es más, yo nunca lo vi diferente. En ningún momento lo vi diferente. Porque si uno hace un ejercicio, por decir algo de estrategia, ¿qué es lo que se espera de este grupo? Uno que asesore, como está diciendo Gustavo, y que modifique si hubiera necesidad, que oriente en la modificación de aquellas cosas que lo requieran. Pero por otro lado también podría señalar algo que creo yo que es un talón de Aquiles en todo plan de largo plazo, mucho más en este tipo de instrumentos en Honduras, y es la sostenibilidad. La sostenibilidad a lo más que dura es 1 o 2 gobiernos, y eso con muchísima suerte, como tuvo el plan que formuló el gobierno del presidente Flores con Gustavo, que dirigió muy bien, orquestó muy bien la elaboración de dicho plan. Pero definitivamente, pasado eso, que con mucha suerte dura 2 gobiernos, se diluyen las acciones, ya no hay interés por llevar a cabo esto, ya no es noticia, como dicen. Entonces, poco a poco, el país vuelve a quedar sumergido, vulnerable a un siguiente paso. Ya se nos había olvidado, ¿verdad?, que entre los 20 y los 25 años, como que si está en el banco, nosotros vamos a confrontar otro
episodio similar al FIFI, al Mitch y al actual. Yo por los años que tengo todavía recuerdo la llena de los 50. Me llevaban al puente cubierto de Río Chiquito a ver cómo se veía la creciente. Después vino el FIFI. Por una circunstancia muy particular, fui el primer miembro del gobierno que llegó a la costa norte. Me di cuenta que estaba todo inundado, por lo menos el Valle de Sula. Regresé, estaba el Consejo de Ministros reunido, les informé lo que había pasado, me autorizaron a salir de inmediato con la Dirección General de Urbanismo, que era lo que yo manejaba. Y se suponía que iba a llevar una cantidad de recursos. No habían los recursos para eso. A la salida, el ministro Acosta me agarró del brazo y me dijo, te vas sin dinero. Lo que hice fue ir donde el general Policarpo Paz y conseguir 3 unidades militares, el batallón de ingenieros, el primero y el tercero, y con el segundo y el tercero, y con eso le hicimos frente. De eso saqué lecciones aprendidas muy importantes que más adelante probablemente en esta plática van a salir. Sin lugar a dudas. Y ahora no tenemos que esperar 20 años para que ocurra otro meteoro. Con los efectos de estos gases invernaderos, mire usted, la temporada ciclónica más tremenda que hemos tenido en la última década. En 15 días, 2 huracanes, categoría 4 y 5. Después de Mitch quedamos, en 20 años vendrá otro meteoro. Y en efecto, se ha dado. Pero nunca nos imaginamos que después de ETA vendría una semana después de Iota con las consecuencias que ustedes ya conocen. Bueno, yo no sé si le alienta el rol de ellos o se imaginaba que el rol de ellos era un poco más protagónico en cuanto a la atracción de recursos, don Moisés Starman. No, yo creo que cuando uno ha seguido las diferentes manifestaciones que se han hecho en los diferentes medios, incluyendo en este canal con usted, y leyendo lo que sale en informaciones generales, creo que no hay claridad en lo que exactamente va a ser este grupo. Yo creo que es muy importante para ellos, como responsables en cuanto a su participación, porque el aceptar un rol así significa una responsabilidad ética y profesional, y también para que el resto de la población, como yo, sepamos también, podamos valorar qué es lo que podemos esperar. También quiero resaltar lo que señalaba el licenciado Alfaro, no hay ningún acuerdo o documento que señale claramente cuáles son las funciones, creo que eso es muy importante. Ahí también me parece muy interesante que se haya incluido al señor Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann es un hombre de primera línea a nivel internacional. Él es un profesor en la Universidad de Harvard, venezolano, exministro de Planificación en su país, en Venezuela. Ha tenido altos cargos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un pensador internacional en temas y es muy interesante que él esté integrado a este grupo. Por eso es que sería bueno tener, ¿verdad?, un poco de claridad. Me parece que el grupo puede ser de gran beneficio para el país. Creo que hay personas con mucho conocimiento. Ojalá que el mecanismo que realmente se vaya a conformar permita aprovechar el conocimiento y la experiencia de los miembros de ese consejo. Pero se habla aquí de, hasta ellos mismos creo que a veces se refieren como grupo consultivo, grupo asesor consultivo, y no es un grupo consultivo. Ya lo explicó muy bien el licenciado Alfaro. Yo quiero referirme a este tema del grupo consultivo concretamente. Mire, cuando llegó al poder el expresidente Carlos Roberto Flores, había en Centroamérica ya procesos de grupos consultivos. Nicaragua tuvo un grupo consultivo bajo los auspicios del BID en el año anterior, en 1997. En 1998, eso fue en Suiza que se llevó a cabo, en Ginebra. Luego vino el grupo consultivo de Guatemala. Guatemala tuvo su grupo consultivo en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, la sede de la Comunidad Económica Europea. Y en esa ocasión, el BID, que era quien estaba propiciando
esos grupos consultivos para los países de Centroamérica que estaban interesados en realizarlos y cumplían ciertos requisitos, le tocaba a Guatemala y se invitó a Honduras para que presentáramos la solicitud para el grupo consultivo para Honduras. En esa ocasión me acompañó el vicepresidente del Banco Central, Daniel Figueroa, y en esa reunión se acordó de que iba a haber un grupo consultivo, que sí se aceptaba la solicitud, que iba a haber un grupo consultivo para Honduras en 1999. Recordemos que Honduras en su historia solamente ha tenido hasta hoy 2 procesos de grupos consultivos. Uno fue en la década de los 70 y el segundo fue el que se llevó a cabo bajo los auspicios del BID, porque el BID fue la institución que organizó varios para Centroamérica, incluyendo el nuestro. El nuestro, es decir, el que ya estaba previsto para Honduras en 1999, a solicitud, entiendo yo, del BID y por decisión del presidente Flores, se convirtió en un grupo consultivo para Centroamérica. Si no recuerdo mal, tuvieron una reunión en el aeropuerto en San Salvador y cuando regresa el presidente Flores, entonces supimos que ese grupo, eso se había convertido en un grupo consultivo para Centroamérica. O sea, el proceso, estamos hablando de un proceso. Y se llevó a cabo la primera reunión, como ya lo indicó muy bien el licenciado Alfaro, en la ciudad de Washington, en la segunda, tercera semana del mes de diciembre, que fue como la para luego llegar a Estocolmo con la plena participación de los países cooperantes. Miren, recordemos que los grupos consultivos, usted está buscando fondos, pero no está buscando solo préstamos. La clave del grupo consultivo es que usted busca financiamiento en general, pero parte de eso usted quiere que sean préstamos y otra parte, lo más posible, que sea donación. Lo que llamamos financiamiento no reembolsable, una palabra bonita para donación. Y en el caso de Honduras, en ocasión del MICH, lo que se logró en Estocolmo en el proceso de varios meses fueron promesas, compromisos por $1.700 millones solamente en donación, es decir, no reembolsable. Ese es el panorama que se logró en cuanto al grupo consultivo en aquel momento. Yo en lo personal tengo muchas dudas de que vamos a alcanzar niveles de apoyo en términos de no reembolsable de esas cuantías. Tengo muchas dudas, no creo que se va a lograr. Ojalá logremos la mitad de eso. Y creo que hay circunstancias que lo explican. Uno, obviamente, es lo del COVID. Países europeos que están en problemas graves, económicos también. Y recuerde que los países europeos, especialmente España, fue clave en iniciar todo un movimiento en Europa de apoyo hacia Honduras. Segundo, porque si uno percibe cómo lo cubre la comunidad internacional y la prensa, lo que ha ocurrido en Honduras y en Centroamérica, ve que para nada es igual de impactante como lo fue el caso del MICH. Y eso es explicable. En el caso del MICH se vio una gran desgracia humana, miles de muertos y miles de desaparecidos. Aquellas tomas de Tegucigalpa, cayéndose aquellas colonias y el número de muertos, eso generó una enorme una sensibilidad, especialmente en Europa, nuevamente España fue uno de ellos, pero también en Alemania, en Holanda, hasta en el mismo Estados Unidos. Y entonces se logró generar ese apoyo. La Cruz Roja Internacional jugó un papel muy importante en todo este proceso, también de concientizar. Y ahora es diferente. No digo que no había, lógico que sí han habido muertos, pero no es la misma cuantía. Lógico que hay daños y que no sabemos cuánto es. Veremos lo que dicen las evaluaciones que están haciendo la CEPAL. Pero sí yo creo que el mundo en general tiene una percepción diferente de lo que ha pasado en Honduras ahora en relación a lo que pasó durante el MICH. Creo que eso condiciona la respuesta en parte. En adición a lo del COVID, lo condiciona el otro. El tema de la corrupción, que alguna gente lo levanta y dice que quizás por eso Honduras no recibe apoyo. Mire, en septiembre de 1998 usted puede ir a los medios, a los periódicos, que ahí está, la historia está escrita en los periódicos, la historia de Honduras, porque nadie escribe libros sobre Honduras en la historia, en la época moderna. Hubo una declaración en aquel momento
de Transparencia Internacional que Honduras era el cuarto país más corrupto del mundo. Y ellos obviamente sacaban eso en base a las encuestas que habían hecho de lo que había pasado en años anteriores. Recuérdese usted lo que pasó en años anteriores del 98, ¿verdad? Entonces salía esa información y aún con eso que sacó Transparencia Internacional, Honduras logró convencer a la comunidad internacional de que valía la pena apoyar a Honduras y que Honduras iba a hacer las cosas diferentes a cómo lo hizo durante el FIFI. Porque en el FIFI, recuerde usted cuánta denuncia no hubo del mal manejo del tema. Sin embargo, yo estoy muy contento de poder decir ahora que después del Mitch no hubo ninguna agencia de cooperación internacional que planteó un problema grave en cuanto al manejo de eso, porque el gobierno del presidente Flores tomó la decisión acertada. Este señor, el licenciado Alfaro, tuvo un rol muy importante en eso como coordinador del Gabinete de Reconstrucción y ministro de la Presidencia, de que el gobierno manejó lo menos posible los fondos. Honduras no fue a pedir dinero, Honduras fue a pedir obras, fuimos a pedir los puentes y las grandes obras, los grandes dineros que vinieron en cuanto a donaciones fueron para construir, ellos mismos lo construyeron, los japoneses construyendo los puentes muy importantes y los suecos. Eso era solo para redondear un poco e introducir algunos de los temas que creo que son salientes importantes sobre Y eso. hay muchos elementos que nos ha dado que sinceramente nos van a ayudar a tener un programa constructivo, pero yo quiero salir de las confusiones en las que hemos caído o de las percepciones que tenemos sobre los roles que cada grupo va a desempeñar en esta rehabilitación, reconstrucción y transformación sostenible, como le llaman desde el gobierno. Tengo al ministro Carlos Madero, que tiene un rol muy importante en el gobierno y me va a informar en este momento, lo tengo ya en línea, ministro. Sí, buenos días. Buenos días. Aquí en el programa tengo a don Gustavo Alfaro, a don Henry Merriam, está Moisés Starman, no sé si ya logramos la conexión con Milton Jiménez hasta Roatán, Islas de la Bahía. Yo les he preguntado sobre el rol que tiene este consejo, que no es consultivo, me dicen, sino un consejo técnico que servirá para asesorar al gabinete de reconstrucción que ustedes tienen formado para elaborar un plan que presentarle al consejo consultivo que se instalará, no sé en qué fecha y dónde, para poder atraer recursos y superar este problema que tenemos en este momento. El rol de este consejo técnico es simplemente de asesoría al gabinete de reconstrucción. Ministro Carlos Madero. Sí, buenos días, Renato. Saludos a ustedes, también a sus invitados que también forman parte de este equipo asesor. Efectivamente, este equipo de personas notables, yo les doy todo mi reconocimiento porque hay muchos que tienen una vasta experiencia en lo que pasó, como lo explicaban anteriormente, en el huracán Mitch, donde hay todo un expertise ganado no solamente en la parte técnica, sino que también en campo, en las cosas que se tuvieron que hacer. Este equipo es un grupo de hondureños ad honorem, que va a ser un proceso de asesoría, ¿verdad?, para la estructuración de este plan de reconstrucción sostenible. Esto con aras de instalar un Consejo Consultivo Internacional. El Consejo Consultivo es el que se realiza en el país, se designa un país que es como el país anfitrión, y ahí es donde se hace. Entonces la construcción de este proceso, ahí vamos a requerir la asesoría de todos ellos. Ya hemos tenido reuniones donde hemos visto más o menos las líneas de tiempo. Claro está, la evaluación que haga la CEPAL es trascendental para la estructuración del plan. Ahorita vamos a dividirlo, por así decirlo, en algunos fragmentos. Primero se va a dar un informe inicial, preliminar. Después se espera la evaluación de la CEPAL, que creemos que va a ser a mediados de diciembre. Después se estructura este plan, donde tenemos la participación de este grupo asesor de notables, ¿verdad? Y también tenemos una interacción con la mesa multisectorial, interacciones con el G16, con bancos multilaterales que se hacen casi simultáneamente.
Va a haber interacciones en campo también, porque es importante que la ciudadanía se apropie de este plan de reconstrucción sostenible, ¿verdad? Y que al final terminará en este consejo consultivo, que es efectivamente para atracción de ayuda, y yo creo que es importante. Queremos que la participación de estas ayudas sea sobre todo donde los países puedan darnos ayudas no reembolsables, pero, o sea, donaciones que sobre todo sean donaciones que ellos mismos puedan aplicar, no tanto que el gobierno las ejecute, sino que ellos la puedan ejecutar. Ya lo mencionaban algunos casos de mucha infraestructura que se pudo construir durante el MIPS, y esta es la función principal y primordial en el engranaje de este plan, porque este es una parte del engranaje, y obviamente hay otros actores que van a tener que ver, como la mesa multisectorial, que tiene la participación transversal de toda la sociedad, donde también ellos van a poder ser parte de la construcción de este plan de reconstrucción sostenible. Si mal no le interpreté a don Gustavo Alfaro, él hablaba de que requiere este consejo un acuerdo ejecutivo de nombramiento. ¿Esos se hará efectivo o como son solo asesores no se va a emitir este acuerdo ejecutivo de nombramiento de este consejo técnico de asesoría? Ahorita estamos viendo la figura que se va a aplicar, casualmente lo estuvimos hablando el día viernes, pero al final de cuentas este tipo de notables que tienen mucho prestigio y mucho reconocimiento porque han trabajado muchos de ellos en varios gobiernos, ¿verdad?, va a asesorar la construcción de este plan. También hay un equipo técnico que efectivamente se desprende del Gabinete Económico y Social de Reconstrucción, ¿verdad?, que es como la contraparte que está trabajando con ellos. Nosotros esperamos que estos días tengamos un primer informe preliminar que va a servir mucho de insumo, sobre todo también en la comunidad internacional, y eso nos permite ir abriendo el camino y estructurando esta vía para llegar a este gran Consejo Consultivo Internacional, ¿verdad?, que es donde llegan todos los países, se les presenta el plan y pues cada quien va a ir pudiendo ver dónde va a ser su participación. Claro está, hay que entender que todos los países del mundo están en emergencia ahorita, y la emergencia del COVID es la emergencia más grande de los últimos años, creo que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, en temas de caída económica para muchos países. Así que la cuestión pues tampoco no va a ser tan fácil de la noche a la mañana, ¿verdad? Yo sé que es una tarea difícil, don Carlos Madero, pero también reflexiono si estamos trabajando con la celeridad que amerita lo que nos está diciendo el señor del PMA, Miguel Barreto, que tenemos 2 millones de personas en inseguridad alimentaria severa. Vamos a ver, 500,000 de personas en inseguridad alimentaria severa y 2 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Hay algunos barrios de algunos municipios en el Valle de Sula que siguen con el agua. Yo sé que no es culpa de ustedes, todavía hay agua, no pueden volver a sus casas. Entonces mi pregunta es, no sé si estamos trabajando con la celeridad acorde con las necesidades que hay en todas estas regiones afectadas. Ya tenemos, Renato, un plan muy bien estructurado que está dividido en 3 fases, ¿verdad? El primero es la fase de ayuda humanitaria, que es el que está ahorita, ¿verdad? Es la atención en albergues, comida caliente, tiene que ver también con rehabilitar las entradas, por así decirlo, limpieza de calles. Ya la segunda etapa de rehabilitación de caminos ya está activa también, claro, donde las condiciones lo permiten, ¿verdad? Ya ahorita, el día de ayer, en una cadena nacional se pudo ver las diferentes acciones que se está haciendo de habilitación de tramos carreteros, porque también la seguridad alimentaria tiene que ver con el acceso. Hay comunidades que están totalmente incomunicadas. Entonces, una de las prioridades es cómo hacemos que estas comunidades puedan tener comunicación, porque
Cuando uno mira los dos huracanes, tuvieron comportamientos diferentes. ETA tuvo muchísima agua, no es que Iota no, pero Iota tuvo una participación en Occidente sumamente fuerte que terminó en derrumbes. De hecho, las últimas muertes que se reportaron, de las 98 que han ocurrido, que ocurrieron, son por derrumbes, ¿verdad? Y eso nos dice que hay poco más de 700 tramos que están con derrumbe, y eso hace que tengamos incomunicación. Pero también hay buenas noticias, y es que esta semana, casualmente hoy, empezamos con la reconstrucción de 3.000 kilómetros de calles y caminos del sector café, y eso va a habilitar la mayoría de comunidades. Recordemos que el café es sumamente delicado para la economía hondureña, ¿verdad? Y esperamos que esta semana ya toda esta maquinaria en calles terciarias puede ir habilitando poco a poco. Claro está que en Occidente uno de los temas que tiene Honduras es que sus carreteras son como vasos capilares, a diferencia de Nicaragua o otros países que tienen calles grandes, que son calles principales y no tienen muchas calles terciarias. Honduras sí. Honduras está hecho, su forma, por su sistema productivo, tiene un montón de callecitas que son necesarias para la seguridad alimentaria de la población y para la producción que es el pico ahorita en el tema de café. Muchas gracias, ministro Carlos Madero, por atendernos y darnos algunos aportes que nos aclaran los roles en este momento de las personas a las que ustedes les han delegado trabajar por este compromiso de atraer inversión al país. Bueno, la verdad es que de repente la percepción de uno, no, que vamos lento. Es que cuando uno miraba que caían aviones, aterrizaban aviones con cooperación. Yo recuerdo partidos de fútbol del Real Madrid para cooperar con Honduras, pero la situación en este momento es totalmente diferente. Después de Mitch, el mundo ha tenido tragedias humanitarias, terremotos, maremotos en Asia, y yo no sé si es que ya nos volvimos un poco menos sensibles hacia las tragedias humanitarias del mundo, porque son constantes, pero sobre todo tenemos esta pandemia que azota a todo el mundo, que ha afectado a todas las economías, y eso quizá nos hace que tengamos una percepción como que vamos lento y que las necesidades son enormes. Mire ese montón de gente padeciendo de inseguridad alimentaria. Es que los cooperantes no han reaccionado ahora como reaccionaron cuando el Mitch. Hay que admitirlo. Ahora, no han reaccionado como cuando Mitch, porque el país perdió empatía en la comunidad internacional, ¿o qué? Yo creo que valdría la pena hacer algunas reflexiones sobre esa temática. O es la pandemia que tiene inmerso al mundo en sus propios problemas, o es Honduras que ha perdido empatía en la comunidad internacional y no recibe la misma asistencia que como cuando Mitch. Yo diría que reflexionemos un poquito sobre esa temática, pero lo que quiero dejar conciencia es que la situación que nos espera implicará el trabajo y el concurso de todo, Moisés. Así es. Implicará, fuera de las diferencias políticas e ideológicas, el concurso de todos, porque la tarea es monumental para recuperar Honduras. Vamos a la pausa y seguimos con don Gustavo Alfaro, don Henry Merriam, Moisés Starman aquí en Frente a Frente. De inmediato damos lectura al tema de este día. En el camino para recuperarnos de esta tragedia hay hombres y mujeres que necesitan del apoyo nacional. Nos trasladamos a nuestro Twitter y damos lectura a sus mensajes. José Luis Moncada: en un plan de reconstrucción es necesario conocer las funciones de cada uno de los grupos de trabajo y su relación e impacto real. En ese sentido, hay un organigrama que nos da claridad de función y resultados. ¿Lo conocen sus invitados? Renato pregunta. Pablo Amaya dice: excelente apunte. Luis Bustillo: mientras no exista persecución y castigo a la corrupción, Estado de Derecho real, instituciones independientes, etcétera, ya puede venir el Papa Francisco y nadie sobre la faz del planeta creerá en esta o en cualquier otra comisión. Ojo que no es la primera. ¿Cuántas comisiones llevan? También dice Henry Smith: ¿dónde está el dinero? Entre enero a noviembre se han aprobado préstamos que endeudaron al país aceleradamente. Ahora tenemos que formar un grupo que vaya y gestione más dinero. El Ministerio Público al parecer sigue siendo adorno.
cuando teme y no toca la cúpula cachureca. También dice Alex Medina, lo que necesitamos, licenciado Renato, es exigir a Chinchilla que se ponga serio y mande requerimientos para los ladrones que han saqueado este país, para que se nos devuelva el dinero robado y así de una vez por todas dejen de robar. Solo eso necesitamos, ya lo demás son puros cuentos. Un último mensaje de Lenis Emín Rivera. La reconstrucción debe contar con profesionales capacitados y no políticos que determinen las inversiones que se requieren para ayudarle a los damnificados a recuperarse, mitigar los riesgos, reactivar el eje productivo con veedores sociales creíbles y confiables. Continuamos con más de Frente a Frente. Bueno, yo diría entonces que el consejo que ha nombrado el gobierno o las personas que aceptaron integrar este consejo, entre las que están don Henry Merriam, don Gustavo Alfaro, don Moisés Starman, no está en ese consejo. Yo diría que tiene que aclararse internamente las funciones de ellos. Porque yo lo que le entendía a don Gustavo es que se requiere de un acuerdo ejecutivo que los nombre a todos los 13 y que se deleguen funciones. Pero según lo que me doy cuenta, a lo interno de este consejo de 13 personas, hay otros que no quieren ningún nombramiento del gobierno porque hay que decirlo con claridad. El gobierno del presidente Hernández no tiene la mejor imagen. No tiene la mejor imagen. Y hay instituciones para las que trabajan algunos miembros de este consejo que no quieren que sus funcionarios o ejecutivos que han aceptado integrar el consejo tengan una relación con el ejecutivo, por esa misma imagen. Entonces yo le decía a don Gustavo, uno confía en la experiencia que tiene él, es una experiencia en la administración pública y en este tipo de situaciones de hace décadas. Tienen que superar ese problema porque uno los quisiera ver integrados plenamente a los 13. Vamos a ver, don Henry Merriam me levanta la mano y tiene una reflexión. Quiero recordar que en la última reunión de este consejo se acordó de que lo que debería de venir de parte del gobierno es más en el sentido de una invitación a participar y todos estuvimos de acuerdo. Yo no sé si tú estabas ahí, Gustavo. Bueno, entonces, yo de nuevo vuelvo, sí. Lo más que se puede esperar de nosotros es asesoría, por un lado, y por el otro lado, que al final, ante el grupo consultivo, avalemos el producto del gobierno, dándole sentido de sostenibilidad, por un lado, garantizando que efectivamente la comunidad, los sectores y las organizaciones están respaldándolo. Eso es lo que desea saber un donante potencial. ¿Está la gente de acuerdo con esto? Sí. ¿Va a ser una inversión nuestra sostenible? Sí. Ese tipo de cosas. No pueden esperarse más. Sí, don Gustavo. Estamos en un momento completamente diferente a post-Mitch. No, totalmente. En el gobierno de Flores apenas se había iniciado el gobierno. Tenía 10 meses de haber tomado posesión de su cargo. Pero este plan, quienes lo van a ejecutar, es el siguiente gobierno, el gobierno que se elija en noviembre del próximo año. Entonces, esto hace que tiene que haber, como nosotros lo hicimos también, una etapa de consulta con la sociedad, con los diferentes sectores nacionales, con los colegios profesionales, con la academia, con los campesinos, con los obreros, con todos los sectores, porque primero el plan tiene que ir lo suficientemente consensuado y representativo de los intereses de la sociedad hondureña. Y también en este caso va a tener que consultarse con los propios partidos políticos, porque uno de ellos va a ser gobierno para ejecutar el proyecto. ¿Quién sabe si este gobierno va a tener los recursos de inmediato?
Por eso la gente tiene que entender que el gobierno va a tener que endeudarse más. Los ingresos fiscales han caído, pero ahorita tiene que estar invirtiendo en obras de rehabilitación. Tal vez no las obras definitivas, pero sí tiene que rehabilitar y eso cuesta dinero. Se van a comprar puentes Bailey. Por cierto que yo les preguntaba al gobierno, bueno, y los puentes Bailey que se compraron en el gobierno del presidente Flores, ¿qué se hicieron? Solo hay uno, que es el que está ahí por la isla. Pues los otros no los encontraron en ningún lado, en ninguna bodega. Y esos tienen una duración por muchos años, máxime que no se utilizaron durante todos estos 22 años, sino que solo por un tiempo, mientras se construyeron los puentes definitivos. Claro. Ellos están comprando ahora puentes Bailey, ya los van a instalar cuando vengan, desde luego, para habilitar los pasos en aquellos lugares donde tendrán que construirse puentes definitivos, pero que necesitan desviación del cauce del río o que estemos en verano para poder trabajar haciendo las pilastras del puente. Entonces, esta situación va a ser difícil porque el gobierno va a tener que invertir. Además, yo estaba escuchando, por ejemplo, algunas entrevistas de gente que está todavía en albergues en la vía universitaria, que están diciendo, bueno, ya que nosotros ya no queremos estar aquí, que nos lleven, pero que nos construyan la casa. El gobierno, ¿qué pasa? Que el gobierno no nos atiende. Entonces, todas esas van a ser necesidades que se van presionando hacia el gobierno. La gente quiere que le resuelvan todos sus problemas ya, porque su problema es el problema más importante para cada quien. Entonces, eso va a necesitar mayor cantidad de recursos que el gobierno todavía no tiene. Es decir, tiene que ser financiamiento. Ya sé que el Banco Central le ha prestado recursos al gobierno 200 central. millones de dólares. 200 millones de dólares. Pero hay una limitación. La ley del Banco Central le permite hacer esos préstamos, pero están limitados a pagarlo en 6 meses. Es decir, habrá que modificar la ley del Banco Central o algo así, porque no puede ser que en 6 meses se pague. Entonces, pero se necesita dinero. Esa es la base fundamental. Y el próximo año que se haga el grupo consultivo, la plata no va a fluir con esa gran rapidez con que usted la necesita. Por eso es que la reconstrucción al final va a tener que ser ejecutada en gran parte por el nuevo gobierno. Bueno, no nos vamos a detener en los conceptos diferentes que hay a lo interno del Consejo, porque no vale la pena. Creo que tenemos prioridades y problemas más serios, aunque a uno le gustaría que hubiese el mejor de los consensos a lo interno del Consejo Técnico. Yo, cuando me dice a don Gustavo, digo, si no se pone de acuerdo algunos que piensan como usted en el Consejo, ya lo miro renunciando de ese Consejo, y es lo que uno no quiere, porque quiere que la gente con experiencia en la administración pública aporte todo lo bueno para el país. Por eso que quisiéramos que eso no fuera un motivo de diferencia o de renunciar a participar en este Consejo Técnico. Ahora bien, estamos totalmente claros. El país redujo sus ingresos fiscales. El país no tiene suficiente plata para atender las necesidades de la gente. Él ya lo ha mencionado, lo ha recordado. Acaba el Banco Central de prestarle cerca de 5.000 millones de lempiras a la Secretaría de Finanzas. El país tiene que endeudarse. Ya tiene una tremenda deuda pública, interna y externa, pero no hay otra opción si queremos recursos para superar los problemas que tenemos. Estamos totalmente claros en eso. Después de lo que han dicho ustedes, lo que se me viene a la cabeza con un poco de preocupación es la imagen internacional, porque tenemos que admitir lo que el país tiene en este momento muy dañada por diversas causas. Por diversas causas, será obstáculo en función de poder conseguir esos recursos financieros externos que son básicos para la transformación sostenible del país.
Así. Y les pediría una respuesta breve para ir a la pausa y luego lo profundizamos. Mire, Renato, yo creo que el esfuerzo va a tener que ser fundamentalmente de préstamos al final. Cuando miremos al final que todo se asiente, debe haber claridad que se puede recibir algo de donaciones. Taiwán nos va a dar algo, nos dio, nos va a dar algo de donaciones. Hay otros países que nos van a dar, pero no van a ser ni cerca los montos de los que hablamos. A los 1.700 millones de dólares de Mitch. Y mucho menos, y tampoco para las necesidades que hay, que sean por estos daños. Entonces van a tener que hacer préstamos, por eso es que la función de los titulares del gabinete es insustituible por cualquier consejo o comisión. O sea, nadie puede firmar los préstamos en nombre de Honduras si no es el titular de finanzas, ¿me entiende? Entonces ahí es donde está el grueso de lo que era el gabinete de reconstrucción y quienes hacen las gestiones. Ahora, Honduras es importante, es un país muy diferente. El PIB, el Producto Interno Bruto, el tamaño de nuestra economía era apenas de 6.300 millones de dólares en el 98. Sí. Ahora estamos hablando de 25.000 millones de dólares. Estamos hablando de un ingreso per cápita en el 98 de 1.060 dólares por año. Y ahora estamos hablando de 2.500 dólares por año. Honduras es considerado ahora un país de ingreso medio bajo. Ya no somos un país pobre como cuando nos dieron el alivio de la deuda que nos dieron, ¿verdad? El HIPIC famoso. Entonces, con todo y esto, lo que le digo, debe haber, en mi opinión, debe haber claridad de que hay algunas circunstancias diferentes que también le abren puertas a Honduras. Si bien puede ser que lo de los fondos no reembolsables no sea tan abierto como era antes por todo lo que hemos hablado, el COVID y tantas cosas, hay otras puertas que se han abierto, principalmente la del Fondo Monetario Internacional. La nueva gerente directora del Fondo Monetario, la señora Kristalina Bunokova, ella está liderando todo el tema del COVID a nivel mundial, de cómo manejarlo. Y el Fondo Monetario ha cambiado su política, ya no están restringiendo las políticas fiscales. Ellos más bien están hablando de que debe de haber una política fiscal expansiva, es decir, recurrir a más financiamiento, que es contrario a lo que el fondo quería antes, para poder atender el COVID. Entonces, el Fondo Monetario va a jugar un rol importante para que Honduras pueda tener más fondos, que antes no lo era, ahora sí. El Banco Mundial ya dijo que va a dar préstamos. El Banco Mundial no regala, da regalos solo la asistencia técnica, préstamos. El BID ya lo dijo que sí. El BCE también. ¿Qué quiere decir? Que con todos los problemas y lo complejo, sí hay luz al final del túnel, que es lo que yo quería manifestar y es lo que yo quería resaltar. Pero van a ser fondos que nos van a costar. Entonces quizás eso nos enseñe a que tenemos que hacer mejor uso de los fondos, ser más conscientes que los recursos ahora nos van a costar más, porque cuando son recursos regalados, se dice de que el manejo tiende a ser un poquito más flojo. Así que sí, yo creo que hay esa ruta y creo yo que con el apoyo del BID que se ha planteado, porque el BID, al nombrar a Ricardo Hausmann, creo que es el BID que ya se va a ver involucrado y ojalá que ellos sean los que auspicien lo que es el grupo consultivo. Ellos pueden ayudar a identificar el país y apoyar el país como lo hicieron en la época del Mitch, que se trabajó muy de cerca con ellos, el licenciado Alfaro y todo un equipo de gabinete trabajó en eso. Yo quería resaltar ese aspecto, ¿verdad? Del que el financiamiento hay que recurrir, es necesario, no es lo ideal, pero no hay alternativa para el país. Bueno, Moisés Starman destaca que no esperemos mucho recurso no reembolsable, es decir, no esperemos mucha donación esta vez, que sí la hubo en el grupo consultivo de Estocolmo. Hubo recursos no reembolsables por cerca de 1.700 millones de dólares para Honduras, o sea que nos vino y ese dinero no teníamos que regresarlo. Gracias por recordarme eso. La situación ahora es diferente, pero se abren los organismos multilaterales de crédito. Ahora, ustedes más que nadie saben el endeudamiento que tiene el país en este momento, ¿verdad? Inclusive hay contradicciones. El Banco Central habla de 11.000, 12.000 millones de dólares de deuda pública externa e interna, mientras el FOSDE habla de 17.000, pero aparentemente el país no tiene otra opción que seguirse endeudando. Y hay margen. Arriba del 50%. Hay margen todavía de endeudamiento. No andamos al 50, andamos en menos y hay margen. Menos de 50. Bueno. Me decía, don Henry. Sí, definitivamente las cosas son diferentes, ¿verdad? Hemos entrado a este problema
trayendo como cola al COVID. Y aparte de eso, ya de por sí Honduras tenía circunstancias que tienen que ser modificadas para mandar una señal positiva a estos organismos cooperantes y donantes. Por ejemplo, estamos en uno de los últimos lugares como país en el índice global de atracción a la inversión. Estamos en uno de los lugares no muy atractivos del Doing Business. Y creo yo que el gobierno bien pudiera hacer cosas en este momento que indiquen que está dispuesto a subsanar circunstancias de esa índole para mandar un mensaje positivo. Ahora, el tema de la corrupción es más complejo, porque en gran medida la corrupción es estructural. Vamos, ¿a qué quiero decir? Para financiar la campaña política, las mesas electorales están a cargo de los partidos políticos desde el punto de vista financiero. Eso los hace endeudarse y recurrir a activistas para poder llenar los puestos y posteriormente esos activistas tienen el compromiso ya de pasar a ser empleados públicos. O sea que cada 4 años nosotros caemos en nuestra capacidad ejecutora. Y muchas veces esa capacidad de ejecutar no se recupera en los siguientes 4 o 8 años. O sea que nosotros tenemos una tendencia a ser menos efectivos con el paso del tiempo y no más efectivos. Eso no es un problema de carácter técnico, es un problema de carácter político que tiene que resolverse, por ejemplo, en el Congreso. Pero sería un mensaje extraordinario poder superarlo. Es decir, los cambios estructurales que el país tiene que realizar requieren de la voluntad política de este gobierno y el compromiso de todas las fuerzas políticas. Ciertamente. De lo que hablaba don Gustavo Alfaro. Vamos a ver si los estoy entendiendo. Yo sé que Moisés Starman no forma parte de este consejo técnico. Don Gustavo, don Henry y otras 11 personas forman parte de este consejo técnico. Yo recuerdo, don Gustavo, que yo los felicité porque cualquier asociación que se haga actualmente con el gobierno, hay una reacción en la opinión pública y en la sociedad contra la persona que se asocia. Yo sé que ustedes pensaron en eso. Yo hablé con algunas otras personas de este consejo y me dijeron lo mismo. Pero dejaron a un lado eso por el compromiso con el país. Dejaron a un lado eso de cualquier vinculación que se les pudiera hacer con el gobierno. Lo dejaron a un lado sabiendo los riesgos que corrían por el país. Y eso es digno de felicitarlos. Y yo consideré que esta era una nueva oportunidad que se me brindaba de contribuir al país. Y es más, esta contribución a Honduras significaba también contribuir para miles de compatriotas que están sufriendo las consecuencias de los desastres naturales. Entonces lo hicimos desprendidos en ese momento para tratar de ver qué podíamos hacer. Quiero decir que el presidente Hernández ha tratado de ver cómo se hace una alianza con Guatemala y con Nicaragua para el grupo consultivo. Yo no estoy personalmente muy de acuerdo. Es decir, porque los 3 gobiernos no tienen buena imagen, especialmente en Europa. Es decir, el comandante Ortega, pues allá no está muy bien. Gimatei en Guatemala tampoco, porque cerró CICIG, porque ahora ha tenido problemas internos. Y el gobierno de Honduras tiene un problema de percepción de imagen que se ha transmitido desde Honduras, por a través de las ONG o de lo que sea. Pero entonces la situación, como decía Moisés, va a ser muy difícil de conseguir cooperación. No reembolsable. No reembolsable. Totalmente claro. Va a ser más difícil, aunque se va a poder conseguir, pero no en los montos en que se tuvieron durante el MICH. Pero el otro camino es el endeudamiento. Pero el presidente está haciendo mucho esfuerzo a través de los fondos verdes, que los fondos verdes sí son una donación. Si él logra eso, que lo está gestionando fuertemente desde las Naciones Unidas, yo creo que podría ser un éxito tener esos fondos. Pero el endeudamiento va a tener que hacerse en el corto plazo, porque hay que atender de inmediato
las necesidades que en este momento se están dando de las personas afectadas por el huracán. Bueno, caemos a otro punto. Yo no quisiera, si estamos con vida dentro de 20 años, dentro de 15 años, porque ahora los meteoros son más recurrentes, no hay que esperar 20, 22 años. Yo no quisiera que tuviésemos en 5, 7 años, si estamos con vida, la misma plática. Que otro meteoro nos golpeó y que una vez más estamos con un consejo técnico elaborando junto a un gabinete de reconstrucción un plan para entregárselo a un grupo consultivo y atraer dinero al país, para reconstruir el país dañado por los meteoros. No me gustaría en 4 años tener aquí a don Henry, a don Gustavo, a don Moisés hablando de lo mismo. Ya lo adelantaba Henry Merriam. ¿Hasta cuándo vamos a aprender las lecciones? Ya esta vez nos está resultando difícil conseguir fondos no reembolsables. Y los fondos que podamos conseguir es endeudamiento del país que tenemos que pagarlo. O sea, la riqueza que generamos, buena parte es para pagar servicio de la deuda. ¿Cuándo le pondremos fin a todos estos problemas estructurales de los que habla don Henry Merriam? Y que siempre prometemos resolverlos cuando nos vienen estas tragedias. ¿Y don Gustavo? Mire, Renato, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros quedamos en deuda con la parte de transformación. Así es. El plan era Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional. La parte de transformación no la podíamos realizar nosotros porque era muy difícil estar trabajando en los 2 campos de una sola vez. Eso le correspondía a los siguientes gobiernos y eso no se terminó. Lo mismo pasó con la estrategia de reducción de la pobreza. Era una visión hasta el año 2021. A nosotros solo nos tocó unos meses el inicio de la condonación de la deuda para efectos del financiamiento de la estrategia. Me acuerdo que solo lo usamos en la parte del programa de escuela saludable y los PROECO. Y después todo quedó para los siguientes gobiernos. Tal vez tuvo una falla el plan y era que los gobiernos podían modificar su procedimiento de implementación. Y entonces lo modificó el presidente Maduro y posteriormente el presidente Zelaya. Al extremo que pasó, se terminaron los fondos y llegamos al 2020, no hemos llegado, estamos en el 2021, ahorita debería de estar terminándose. Para hacer eso, se hubo que determinar un diagnóstico de la pobreza en Honduras. Este gobierno actualmente está también haciendo un diagnóstico de la pobreza desde el punto multidimensional. Entonces, se mira necesidades básicas insatisfechas, se mide desnutrición, se mide educación, porque la gente, cuanto menos educación tiene más pobreza. Entonces, todo eso, pero aquí se ha visto únicamente la medición de la pobreza por el ingreso, vis a vis el costo de la canasta básica, y no sobre la canasta básica alimenticia, sino sobre la canasta básica en general, que conlleva otros componentes. Entonces, por eso la gente habla tanto de pobreza, pero que tenemos pobreza, que tenemos iniciada también por el desempleo, eso es evidente. Y esta situación va a ser difícil de poderla enfrentar porque tiene que ser una responsabilidad más de la iniciativa privada, porque ellos son los que generan empleo. El gobierno no debe de generar más empleo que los empleados públicos que necesita para hacer un gobierno eficiente en los servicios que presta a la comunidad. ¿Me permite complementar? Claro que sí. Mire, estaba viendo en este app para ver la deuda nacional de Honduras. Esto es una app que le da de 100 y pico países del mundo cómo va la deuda. Y aquí usted puede ver la deuda de Honduras cómo está. 10.937.592.800
900, claro, se va moviendo por los intereses, pero es ya cerca de los 11.000 millones de dólares, el dato oficial. Mire cuánto sale la deuda por persona. ¿Cuánto cada hondureño debería, según la población? 1.103 dólares por persona para pagar la deuda casi de 11.000 millones de dólares que tenemos ahora. Esto está ahora. basado en datos del Fondo Monetario del Banco Mundial y es una información muy buena. Y nos dice que 45% de la deuda representa el PIB. Ahora, 45% de la deuda en relación al PIB. La al deuda Producto es el Interno Bruto. 45% del Producto Doméstico Bruto. O sea que tenemos un 5% más ahí de Es solo espacio para dejar endeudarnos. estas cifras más o menos claras y verdad que sepa de dónde sale la información que le presento. Mire. El otro elemento es que estamos enfrente, Renato, de la campaña política electoral. Mire, hacer política en esta campaña va a ser extremadamente difícil. Llegar a esos lugares, lo que la gente va a pedir es que les resuelvan sus problemas. Y entonces va a ser... Pero va a ser bueno, ¿verdad? Porque eso es el gran reto para los políticos, que se Pero ¿de dónde comprometan van a porque la gente sacar? necesita. Yo quisiera agregar a lo económico lo siguiente, mire, obviamente es mucho más fácil reconstruir que transformar, porque transformar significa cambiar un poco la mente de las personas. Y también requiere un cambio institucional en cómo hacemos las cosas. No se plantearon cosas realmente de hacerlas diferentes. No se tomó en serio el tema de la descentralización, que lo plantearon tanto en Estocolmo. Se quedó un planteamiento en donde quien iba a decidir todo era el gobierno central. Entonces vino un gobierno, planteó una cosa, vino otro gobierno, hizo cambios y el otro gobierno vino y hizo otros cambios. A como más le convenía o más creía que le iba a funcionar el asunto. Tenemos que volver al tema de la descentralización. Mire, si aquí se hubiera aprobado la idea de Mario Belot, que fue amigo suyo, y que yo le escuché por primera vez allá en 1980 hablar de todo lo que son las represas en el Valle de Sula, otro sería el cuento. Si se hubiera aceptado la autoridad del Valle de Sula, que es una propuesta vieja, que tiene más de 30 años en discusión, entonces las personas del Valle de Sula, las fuerzas del Valle de Sula, no digo la ciudad de San Pedro Sula, sino el Valle de Sula, tomarían las decisiones más convenientes para ellos y ya tuviéramos esas represas. Yo nunca entendí por qué se construyó esta represa que se construyó en Olancho, en Patuca, y no una de las otras tres que son tan importantes, que sabíamos desde hace 3 décadas. 3 décadas sabíamos que esas represas son necesarias. Sabemos que el manto acuífero de San Pedro Sula se está agotando, que necesita agua para tomar. Sabemos que puede controlar las inundaciones, sabemos que se puede generar electricidad, pero no lo hicimos. Entonces yo quería resaltar, porque yo quise ser propositivo en esta participación. Nos olvidamos de lo que es descentralización. Hay que descentralizar para que la gente tome más decisión sobre su futuro. Y lo necesitamos, especialmente en el Valle de Sula y en otros sectores del país. El otro tema que tenemos en Honduras, porque hay tanta percepción de pobreza, es porque la inequidad en el país se ha acentuado. Honduras es uno de los 4 países de mayor inequidad en América Latina. Y es uno de los de más inequidad en el mundo. Eso no lo digo yo, sino lo dice el índice Gini, que lo prepara el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Entonces, si bien, cuando yo le digo a usted, eran 6.300 millones de dólares el PIB, de la economía, en el 1998, y ahora estamos hablando de 25.000 millones de dólares, o sea, la gente dice, bueno, ¿y dónde está el dinero? Y usted le dice, antes eran $1.000 el ingreso per cápita y ahora estamos hablando de 2.500, y la gente dice, ¿y dónde está el dinero? Pues, bueno, lo que pasa es que nuestra sociedad se ha vuelto, hay más inequidad. Entonces encontramos que 2% de la población, ¿verdad? 2% de la población recibe, 20% del ingreso de la población solo recibe 2% del ingreso. Otra vez, 20% de la población más pobre solo recibe 2% del ingreso, según el índice Gini de Honduras. O sea que en Honduras no es que hay pobreza, sino que hay mucha miseria. Así que eso es lo que acentúa más el problema. Ahora, en términos macroeconómicos del país, ¿por qué el golpe ahora va a ser más grande que en el Mitch económico? Va a ser más grande
por lo que yo percibo, vamos a ver las cifras de la CEPAL, porque ha golpeado la zona más productiva del país. Ha golpeado la zona donde se produce más de la mitad del Producto Interno Bruto de Honduras. La zona sur no está golpeada. Yo entiendo que los camaroneros no tuvieron problema, por ejemplo, en la zona sur no hay problema, pero la zona norte, la zona del Valle de Sula, que es, y en general hacia Atlántida, que es donde está el grueso de nuestra capacidad productiva, sí se va a ver golpeada con estos eventos. Así que creo que va a ser necesario una reflexión de los políticos y de toda la élite técnica en el país, porque mire, las fallas han sido de los políticos, pero también han sido fallas de técnicos. Tenemos en ambos lados fallas. Creo que tiene que replantearse, venir con ideas nuevas. Si hacemos lo mismo de la misma forma, el resultado va a ser igual. Gracias, Moisés, por sus reflexiones. Me gustaría escuchar las reflexiones que sobre esto tiene Henry Merriam y don Gustavo Alfaro. Yo espero verlos con la lucidez que tienen hoy en las próximas 2 décadas. Pero no descartaría que esta fuera la última vez que ustedes tuviesen un compromiso con el país a través de la aportación por un llamado que les ha hecho el gobierno. Y no quisiera recordarles o recordarlos como que los tuve una vez y no les pregunté. En el escenario de que fuese la última reunión pública, Henry Merriam, Gustavo Alfaro, Moisés, conmigo en algún programa, ¿qué a partir de ahora debemos hacer? En esa línea de pensamiento de Moisés Starman, porque lo hemos intentado un montón de veces, lo sabe don Gustavo Alfaro, lo sabe usted, yo lo recuerdo muy pequeñito desde que era el alcalde del Distrito Central, siempre los tuve como personas muy inteligentes que aportan, y me gustaría saber, después de todas estas lecciones no aprendidas por Honduras, esta vez que de nuevo recibimos un golpe, ¿qué deberíamos hacer desde el sector político, empresarial, gremial del país, para no estar dentro de 5 o 6 años, Moisés, hablando de lo mismo y en ese círculo vicioso en el que permanentemente nos encontramos los hondureños? A nivel político y de medios de comunicación, debatiendo de las lecciones que nunca aprendemos. Vamos a la pausa y enseguida escucharé con mucha atención a Gustavo Alfaro y a Henry Merriam. Les recordamos el tema de este lunes. En el camino para recuperarnos de esta tragedia hay hombres y mujeres que necesitan del apoyo nacional. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestra cuenta de Facebook. Nos comenta Osvaldo Aguilar Betancourt. Sin duda es prioritario el apoyo a personas damnificadas, pero es necesario visualizar que la tragedia es producto del irrespeto al bosque y suelo, más el cambio climático producido por los países industrializados. En el Valle de Sula, los sistemas de drenaje en los campos bananeros se han reducido debido al desuso de muchas áreas, en las cuales existían bombas achicadoras que derivaban la lluvia en diversos canales. La represa ayudará a mitigar las inundaciones en el valle, pero es necesario diseñar un sistema de drenaje eficiente. Dice Gabriel Fiallos Cáceres, dejar de desviar los recursos del país, meter presos a los autores intelectuales en los actos de corrupción y sacar a los parásitos que quieren vivir de la política año con año. También comenta David Erazo, es alentador ver que en el grupo asesor se suman personas de comprobada honestidad y amor por Honduras. Personas como Moisés Starman, con mucha experiencia y capacidad en desarrollo de nuevos proyectos. Continuamos con Frente a Frente. Una empresa. Bueno, les quiero decir que hoy se reúne el presidente Hernández con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y la reunión, no sé si es virtual o presencial. Vamos a ver, quiero verificar si la reunión, según mi fuente, es virtual o presencial. Me dice mi fuente que es en Washington. Bueno, no conocía de ningún viaje del presidente Hernández, posiblemente lo hará en las próximas horas, pero sí nos dice nuestra fuente que hoy hay reunión del BID con el presidente de Honduras, lo que ustedes han manifestado, que probablemente no consigamos recursos no reembolsables, es decir, donaciones, pero que
sí vamos a conseguir dinero de los organismos multilaterales de crédito. Y entiendo que ya aceptó el BID, volver a hacer la cabeza de este grupo consultivo. Entiendo que el Banco Centroamericano de Integración Económica también aceptó ser como la unidad ejecutora de toda la plata que venga para darle mayor transparencia, porque hasta en eso hemos sido golpeados. La percepción que tiene el mundo de la transparencia en Honduras es muy débil. Es que no hay capacidad de ejecución. Mire los hospitales, ¿qué pasó? Teníamos el dinero y no pudimos hacer las compras de los hospitales móviles. Sí. Mire el problema que tenemos. Eso se llama baja capacidad de absorción. Y esos son los problemas que tienen países como Honduras, ¿verdad? Que usted puede tener el dinero, pero si no sabe cómo poder usarlo con todos los trámites que se requiere de una forma eficiente, tenemos problemas. Así que por eso necesitamos el BESIE para eso. Entonces, todo parece indicar que la consecución de recursos viene por la línea que ustedes han manifestado. De más endeudamiento, no hay otra opción para el país, sino más endeudamiento, porque no esperemos condonación de deuda. El BID ha sido totalmente claro. Ustedes son un país de ingresos medio bajos, ya no son el país que era cuando Mitch, que surgió la iniciativa de países pobres altamente endeudados, que vino la condonación de la deuda, que quedamos solo con $1.000 millones de deuda externa, y que nos dijeron no paguen esa deuda, sino que la inviertan en las necesidades del país, para que reduzcan los niveles de desigualdad. Y don Gustavo está recordando hoy que el próximo año 2021 era el año tope en que todo ese pisto que dejamos de pagar de deuda se debería invertir en el país. ¿Cómo cuánto fue? 3.000, 4.000 millones de dólares. 3.000, 4.000 millones de dólares. Yo recuerdo que una vez le pregunté al presidente Zelaya sobre esto de la condonación de la deuda. No creía. No, yo sé que no le iban a dejar el dinero en efectivo. No, yo sé que ustedes no lo van a pagar porque el mundo se los condona. En cambio, ustedes se comprometen a invertirlo en el país para reducir la pobreza. ¿Y vos qué crees? Me dice, como que yo no sabía, ¿va? Que me dejaron el dinero en efectivo. No, hombre, me dice, ahí se gastó en un montón de policías que contraté, dice. Y así se fue gastando todo el pisto de la condonación. Y no se gastó en los pobres. Y no se gastó en los pobres. O en los más pobres, porque todos... Sí. Y es que había que hacer una diferenciación. No se trataba de gastar dinero con acciones compensatorias. No eran bonos, no era esto que había que darle a la gente, sino que era crear las condiciones con apoyo a ellos para que ellos pudieran salir de la pobreza con algunas actividades de tipo empresarial. Ok, vamos al puntito que yo estoy como ansioso. El promedio de vida de los varones en Honduras, Moisés, ¿está en cuántos años en este momento? Subió, ¿verdad? Sí, creo que es 76. 76. O sea que yo ya estoy cerca también de superar la esperanza de vida. Don Gustavo, don Henry, el mismo Moisés, ya han superado la esperanza de vida para los varones. Usted no, usted todavía no ha llegado. No, 70 y tanto, no, yo no creo que... No, le digo que superaron la esperanza de vida. Bueno, hasta que lleguemos después de 74. ¿Ninguno ha llegado a los 74? Yo no he llegado, no. No, ¿cómo no? Ya ellos llegaron. No, a mí me falta. Bueno, a usted le falta. A usted le falta. Todo aquel que pasa los 74 años en Honduras y es varón, dese por satisfecho, porque superó la esperanza de vida que tenemos los hombres en Honduras, que es de 74 años. No recuerdo las mujeres, creo que las mujeres un poquito más, 75 o 76 años. A mí sí me gustaría, Moisés, ya usted se anticipó, escuchar a Henry Merriam y a Gustavo Alfaro, diría yo, en su última etapa de la vida pública, a decirnos cómo arreglamos esto. ¿Cómo arreglamos? Ellos han tenido mucha experiencia en el sector público y privado. Usted va a participar también. ¿Cómo arreglamos esto? Para que no volvamos con la misma repetición de la historia, esperando los macanazos de la naturaleza, perdiendo todo lo que generamos de riqueza para volver a recomenzar. Y hoy el país con una pésima imagen en el exterior, con instituciones públicas más débiles,
yo diría con menos independencia de los poderes del Estado y con una percepción de corrupción mundial galopante. ¿Qué recomiendan a esta altura de la vida de ustedes ya en su última etapa pública, no directa, ¿verdad? Porque ellos están como asesores no más del gobierno para reconstruir un plan. Y que no nos dejen dentro de 10, 15 años, si estoy vivo, con otro golpe de la naturaleza o quizá menos años, hablando de lo mismo. Y nuestros nietos con deseos de irse del país. Y ahora hasta los adultos mayores con deseos de emigrar a ver si encuentran horizontes diferentes en otras latitudes del mundo. Los dejaré inmediatamente después de la pausa comercial. Con el tema de este día, en el camino para recuperarnos de esta tragedia, hay hombres y mujeres que necesitan del apoyo nacional. Ya en la recta final de Frente a Frente damos lectura a sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Nadia Serén: no hay claridad de los roles del grupo consultivo con el Gabinete de Reconstrucción. ¿Y dónde está el Gabinete de Reconstrucción? ¿Dónde están los técnicos? Esta ciudadana de la zona norte no confía en que se ejecute un adecuado plan de prevención. También dice Marielos: ¿qué autoridad y qué nivel de influencia tendrá este grupo asesor? Alejandro Vallecillo: competitividad, importante tenerla entre las prioridades para la inversión. Y nos da un ejemplo de los precios de los vuelos en nuestro país. Marco Matamoros: por favor, no vayan a actuar como políticos, sino como técnicos. Un gabinete de reconstrucción integral donde estén todos los sectores y no incluir políticos ni ONG desacreditados. Honduras necesita de los buenos en todo y para todos. A trabajar ya, hay mucha necesidad. Hacemos nosotros una breve pausa comercial. Te digo que yo tenía más expectativas en este Consejo Técnico. Tenía más expectativas sobre su protagonismo, tomando decisiones y planificando este plan de transformación sostenible. Yo tenía más expectativas. Y tenía más expectativas porque, digo yo, ellos no son gente especialista en todas las áreas. Seguramente van a llamar a todos los sectores para dialogar con ellos y conjuntamente construir un plan de transformación sostenible. Esa era mi primera reflexión. Pero ahora que me doy cuenta, solo van a sugerir, a avalar. Usted fue el que mencionó la palabra avalar. No sé si el Gabinete de Reconstrucción, ojalá que así sea inclusivo en el llamamiento a muchos sectores que pueden aportar de cómo superar estos problemas estructurales que tiene el país, sobre todo ambientales, y que las inversiones ahora en esta materia se hagan en función de los gases de efecto invernadero, del cambio climático. Ahí está ahora mi reserva. Si el Gabinete de Reconstrucción, que es enteramente oficial, gubernamental, hará la tarea solo o será capaz de ser inclusivo y llamar a otros sectores, porque no han sido inclusivos. Y es ahí donde veo limitado el rol que les han dado a ustedes, don Henry. Perdón, es que el rol no ha sido definido, por consiguiente, toda apreciación que hagamos sobre el rol es una suposición. Sin embargo, yo te puedo decir cuál es el producto final que en la mejor de las circunstancias se puede esperar, y es el de asesorar y el de avalar. Pero tenemos que dar fe de que definitivamente este plan está siendo aceptado por los diferentes grupos de la sociedad y por los diferentes sectores que conforman la sociedad. Y hay algo en lo que yo concuerdo con Moisés. Definitivamente tenemos que traer a participar en este esfuerzo a todas las organizaciones comunitarias, incluyendo patronatos que hay. Eso significa una descentralización a ultranza. Dentro de eso y partiendo de eso como base de la pirámide, al rato tú encuentras las autoridades de las que estábamos hablando, la autoridad del Valle de Sula, que ha perdido beligerancia, pero que pudo haber tenido un rol importante y que lo tienen que tener, porque el problema de lograr sostenibilidad para un esfuerzo, por ejemplo, como el que tú deseas, que pongamos atención al problema de gases invernaderos. Bueno,
Un árbol tarda 20, 25 años en crecer. Si queremos proteger las cuencas, tenemos que tener organizaciones que permitan velar porque ese arbolito llegue a los 25 años. De otra manera, las cuencas pierden su capacidad. Simplemente, lo otro que mencionó Gustavo, hemos perdido eficiencia. El gobierno no es eficaz. No puede el gobierno solventar una serie de cosas que antes quizás sí se podía. ¿Por qué? Porque cada vez el empleado público tiene menos capacidades y las necesidades actuales son de tener empleados públicos capaces de adaptarse a innovaciones de carácter tecnológico. Definitivamente nosotros no podemos seguir con una cultura de papel, ni una cultura de intermediarios para solventar un problema o un servicio que queremos del gobierno. Todo tiene que pasar a ser digital. ¿Está preparado el gobierno para hacerlo? No. Casi todo lo que yo estoy hablando ahorita requiere de una organización paralela o que en este próximo año hagamos esos cambios de carácter estructural y que son en su base políticos para poder salir adelante y dejarle algo al próximo gobierno que sí pueda garantizar la sostenibilidad del plan, que podamos llegar a transformación, no solo a reconstrucción. Ojalá que se le escuche, ojalá que se le escuche, estar ahí adentro desde este consejo, ojalá que se le escuche y que se incluya lo que usted sugiere y que se aplique lo que usted sugiere. Vamos a escuchar luego a don Gustavo Alfaro. Son momentos difíciles para el país, sumamente difíciles, Moisés. Sí, así es. Sumamente difíciles. Y el otro año va a ser más difícil, por las presiones de las que ha hablado el licenciado Alfaro y las limitaciones de recursos. Escuchamos a Gustavo Alfaro inmediatamente después de estos consejos. Bueno, don Gustavo, un hombre con hijos, un hombre con nietos, y a esta altura de su vida seguro que lo que uno quiere es que sus hijos queden en un país con estabilidad, en paz, con prosperidad, que sus nietos queden seguros en el terruño donde nacieron. Es en este momento cuando sale lo mejor de uno en función de darlo por el país que idealiza y que mientras uno ha vivido no lo ha tenido. ¿Qué lecciones debemos aprender para no estar repitiendo históricamente lo mismo? Mire, esto tiene que ver con la forma en que se maneja la administración pública en Honduras. Yo siempre le he dicho a mi familia que yo cometí un error en haber participado en la administración pública, porque la administración pública es ingrata. Las felicitaciones te las dan en privado y las críticas se las hacen en los medios de comunicación. Pero una cosa interesante es que también como funcionario público, una cosa es lo que uno quisiera hacer y otra cosa es lo que se puede hacer. Ejemplo, que ha habido mucha crítica y dicen, ¿por qué no ha habido más represas para Tegucigalpa? ¿O por qué no hubo más represas para generar energía eléctrica? Yo le voy a decir que en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, primero se terminó la construcción del cajón de Francisco Morazán en el gobierno del doctor Suazo Córdoba. Y de inmediato se debería de iniciar el siguiente proyecto. Pero el BID y el Banco Mundial se opusieron a darle financiamiento al gobierno de Honduras para que construyera una represa. Ellos influyeron para que se aprobara la ley marco del subsector eléctrico para darle participación al sector privado. Y le dieron financiamiento al sector privado, pero no le dieron al gobierno para ese propósito. Entonces muchas cosas se hacen porque nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces, la situación en este momento es sumamente difícil por la coyuntura en que estamos ahora con el
calendario electoral ya en marcha. Va a ser difícil. Yo creo que sí vamos a conseguir un poco de donaciones, pero no tantas como las del MICH, ¿verdad? Y el otro va a ser el financiamiento. Pero fíjese que, por ejemplo, aquí se critica mucho el financiamiento que obtiene el gobierno. Y si usted agarra a base cero las obligaciones que tiene el gobierno, algunas son constitucionales, como por ejemplo el 6% de los ingresos son para la universidad, el 4% son para la Corte Suprema de Justicia, que ahora es más inclusive. Eso dice la Constitución. Pero después vienen todos los empleados públicos, los médicos, las medicinas, los hospitales, todos son valores comprometidos. Y cuando usted llega a cuadrar al final los gastos, resulta que los ingresos no son suficientes. Y entonces los ingresos ordinarios, los productos de los impuestos directos e indirectos, entonces tiene que irse a endeudamiento, a mayor endeudamiento, y poco a poco se va endeudando más. Y en este momento hay una pérdida del 28% de los ingresos corrientes del Estado. Pero los gastos no disminuyen. Las presiones por mayores gastos existen de todos lados, de los diferentes sectores nacionales. Ahora, este plan, según lo que me ha dicho a mí el ministro coordinador del Gabinete Económico, el Gabinete de Gobierno, Carlos Madero, van a hacer reuniones de consulta con los diversos sectores nacionales, incluso con la academia, con las ONG, con los colegios profesionales, con diferentes sectores. Lástima que el FONAC de ahora no es el FONAC que nosotros teníamos. El FONAC que nosotros teníamos era un ente eminentemente representativo de la sociedad civil. El de Marco Orlando Iriarte. El de Marco Orlando Iriarte. Este es más pequeño, aunque ya lo ampliaron a 21 organización, pero no tiene el marco de representatividad que se tenía antes, y ahora hay mucha más organización que está suelta, que no pertenece al FONAC, ¿verdad? Pero yo creo que sí va a haber esa consulta. Y va a participar precisamente el equipo técnico que está trabajando en la preparación del documento, porque ellos son los que se van a nutrir de la información que le den. Nosotros hicimos esa consulta, lo anduvimos en diferentes lugares del país, acompañados del FONAC, haciendo las consultas del plan. Y entonces el plan iba lo suficientemente consensuado, al extremo que para ir a Estocolmo fueron también representantes de esas organizaciones a avalar con su presencia el apoyo al plan. Entonces yo creo que sí se va a dar ese proceso de consulta, que es importante, es necesario, porque este es un asunto de país. Así es, así es. No es un asunto de gobierno. Así es. Y máxime que este gobierno está por finalizar. ¿Usted sigue en el Consejo que aceptó participar? Todavía no tengo la decisión. Es porque no tiene claro el rol. ¿No tiene claro el rol o sí lo tiene? No, porque la gente no está como muy ganosa. Yo estaba muy tranquilo en mi casa. Cuando decidí aceptar esta posición, empezaron a salir críticas. Bueno, hasta un periodista hizo un programa, todo su programa de 2 horas para estar... Cuestionándolo a usted porque había aceptado. A todos, sí, pero a mí en particular también. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Por qué estar metido en una cosa de esa para que lo estén criticando? ¿Tiene su conciencia bien usted? Tranquila, pero no, la gente no lo entiende. Don Gustavo, si uno se dejara ir o tomar las decisiones por lo que piensa, hay veces que uno cree que es todo el conglomerado de Honduras. Si uno tomara decisiones por lo que algunos cuantos dicen, sobre todo en redes sociales o públicamente, yo hace varias décadas no estaría trabajando.
cuando uno está bien con la conciencia. Tiene que tolerar a la gente que habla mal de uno, porque uno debe a esta altura tener plena idea de cómo es la idiosincrasia del hondureño. Yo creo que usted tiene una experiencia tan vasta que hace falta que esté ahí. Además, estuvo como funcionario protagónico cuando Mitch. Era coordinador del gabinete económico. Yo diría que hace falta que esté un Gustavo Alfaro, indistintamente de lo que piense alguna gente. Respetamos el criterio. Pero si uno toma sus decisiones en base a los decires, ¿qué días estaría fuera del periodismo? Hubiese huido del país. Pero cuando me hago la autocrítica y me veo mi conciencia y mi relación con Dios, me basta para darme energía. Así que usted es un hombre que vale y que vale la pena que siga ahí, que superen esas diferencias, de acuerdo o no, con el resto de la gente. Don Henry Merriam, yo estaba muy pequeño cuando fue alcalde y ya termino para ir a la pausa, muy pequeño. Pero la percepción que yo me quedé de la alcaldía de Henry Merriam fue que le metió modernismo a la ciudad. Modernismo y fue diseñando una ciudad. No terminó, solo tuvo 4 años, o menos de 4 años. 5. Pero yo como joven me quedé con esa percepción. Pero ¿cómo lo recuerda el resto de la gente? Por el hoyo de Merriam. Por el hoyo de Merriam. Yo me hubiese gustado más tiempo en la municipalidad para que desarrollara toda la visión que tenía de la ciudad en ese tiempo. Pero así es Honduras, así es la sociedad. Moisés, no sé si comparte unos 30 segundos para concluir. No, claro, como él había sido director de urbanismo en lo que era SECOP, el hombre no fue un improvisado. El hombre sabía, había estudiado y cuando llegó a la alcaldía, llegó a aplicar todo en lo que ya le había dedicado años estudiando. Ese es el valor de cuando no se improvisa. Y ahí donde es un punto que yo quería resaltar, la improvisación no se puede dar en algunas situaciones. Él no fue un improvisado cuando fue alcalde, por eso es que hizo tantos cambios en la ciudad. Por eso, o sea que todo tiene su motivo, Renato, todos nos podemos ver por qué algo sale de una forma o sale de otra forma. Yo sé que hay familia, que ahora hay nietos, abuelos, ¿para qué te vas a meter? Mira lo que está diciendo fulano, mira lo que dicen de vos aquí. Y uno dice, si ya estoy viejo, ¿para qué estar tolerando y soportando? La persona inteligente es la que se sabe adaptar a cualquier circunstancia. Y Honduras necesita en este momento que la gente trascienda sus prejuicios, sus afinidades políticas e ideológicas y contribuyamos todos desde cualquiera de las trincheras donde desarrollemos nuestro trabajo a darle al país lo bueno, la fortaleza que tiene uno para salir de esta, porque estamos hundidos como nuestro nombre, hundidos profundamente en una Honduras. Vamos a la última pausa, retornamos para despedirnos de Gustavo Alfaro, Henry Merriam y Moisés Starman. Bueno, muchas gracias, don Moisés Starman. Que esté bien. Gracias. Que esté bien, don Gustavo. Muy amable. Gracias. Que esté bien, don Henry. Gracias. Que estén bien todos ustedes igual. En las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla, Líder de Honduras.